Mi suegra nos regaló una casa por la boda. 2 semanas después, mis padres dijeron, dale esta casa a tu hermana. Ella la necesita más. Me negué, y empezaron a acosarme. Pero todo cambió cuando mi suegra intervino e hizo esto. Mi nombre es Kale, y necesito contarles sobre mi familia disfuncional. Tengo padres y una hermana mayor llamada Maya. Desde el momento en que pude entender las palabras, supe que no era la hija favorita. Mis padres nunca intentaron ocultarlo. Literalmente decían cosas como, Maya es nuestra niña especial, justo delante de mí. Maya lo obtenía todo primero. Todo lo mejor, todo lo nuevo. Cuando salía el último iPhone, ¿adivinen quién lo recibía? Maya. Cuando los vaqueros de diseño estaban de moda, Maya tenía 3 pares mientras yo usaba los suyos viejos, que ya estaban dados de sí y descoloridos. Ya gastamos nuestro presupuesto de ropa en tu hermana, decía mi mamá cuando yo le pedía ropa nueva. Además, esta ropa está perfectamente bien. Perfectamente bien. Ese se convirtió en el lema de mi infancia. Todo lo que yo recibía estaba perfectamente bien, mientras que Maya obtenía lo mejor que podíamos permitirnos. La peor parte eran la Navidad y los cumpleaños. Maya recibía montones de regalos caros, mientras que yo, a lo sumo, conseguía 2 o 3 cositas de la sección de liquidación. Cuando me quejaba, mi mamá decía, queremos que aprendas el valor del dinero. Maya necesita estas cosas para sus clases avanzadas. Para cuando cumplí 15 años, ya había renunciado a pedir cosas. ¿Qué sentido tenía? Conseguí un trabajo en un supermercado, mintiendo sobre mi edad porque estaba desesperada por tener mi propio dinero. Pero incluso entonces, mis padres me quitaban el sueldo cada vez que Maya necesitaba algo. Maya necesita esto más que tú, decía siempre mi mamá. Te estamos enseñando sobre la lealtad familiar. Pero yo nunca vi a Maya sacrificar nada por la familia. Siempre era yo la que renunciaba a algo para que Maya pudiera tener más. Cuando Maya se graduó del instituto, mis padres pagaron toda su educación en una universidad privada y elegante. Hablamos de la matrícula completa, alojamiento, manutención, dinero para gastos, todo. Debió costarles más de $100.000, pero nunca se quejaron del gasto. Maya obtuvo su título en marketing o algo así. ¿Pero saben lo que hizo después de graduarse? Se casó de inmediato y nunca trabajó ni un solo día en su campo. Ni un día. Toda esa educación carísima, y se convirtió en ama de casa al instante. Mientras tanto, yo tuve que apañármela sola para la universidad. Solicité todas las becas que pude encontrar y me esforcé al máximo para sacar buenas notas. Cuando me aceptaron en la universidad estatal con una beca académica completa, mis padres actuaron como si no fuera gran cosa. Me mudé a las residencias universitarias de inmediato. No veía la hora de salir de esa casa. Finalmente, podía respirar sin sentir que estaba ocupando un espacio que pertenecía a Maya. La universidad fue dura. Estudiaba a tiempo completo y trabajaba a tiempo parcial en una librería del campus para pagar la comida, los libros y todo lo demás. Mientras Maya vivía la vida como una recién casada sin responsabilidades, yo pasaba noches en vela y contaba cada dólar. Después de graduarme, conseguí un muy buen trabajo en una empresa de marketing. Fue allí donde conocí a Jake, mi futuro esposo. Empezamos a salir, y por primera vez, sentí que alguien realmente me veía como una persona a la que valía la pena prestar atención. Jake y yo llevábamos juntos 3 años, y durante ese tiempo, Maya ya había tenido 2 hijos. Ella vivía el sueño de la esposa suburbana, mientras yo construía mi carrera y mi relación. Pero Maya no podía simplemente dejarme ser feliz. Cada vez que mencionaba a Jake, hacía comentarios maliciosos. «Qué suerte tienes de haber conseguido pescar a un tipo tan rico», decía con esa voz falsamente dulce. «Quiero decir, realmente te tocó la lotería». «Yo no andaba buscando tipos ricos, Maya», respondía siempre. Simplemente surgió de forma natural. «Claro que sí», sonreía con sarcasmo. «Casualmente encontraste al único chico cuya familia tiene dinero». ¡Qué coincidencia! Me enfurecía, porque no fue así en absoluto. Me enamoré de Jake porque era amable, divertido y me trataba como si yo importara. Ni siquiera supe del dinero de su familia hasta que llevábamos meses saliendo.
Pero Maya lo hacía sonar como si yo fuera una cazafortunas que lo había planeado todo. Siempre fuiste la lista, decía. Descubriste cómo casarte con alguien de mejor posición, mientras el resto de nosotras tenemos que trabajar por todo. Tenía gracia que lo dijera alguien que nunca había trabajado un día en su vida y cuyos padres le pagaron toda la universidad. Pero Maya tenía esta forma de retorcerlo todo, para hacerse la víctima y a mí la villana. Jaque se dio cuenta de cómo me trataba Maya durante las reuniones familiares. La veía hacer esos comentarios y notaba cómo mis padres simplemente se reían con ella. Después de una cena particularmente mala, donde Maya pasó todo el tiempo haciendo bromas sobre mi golpe de suerte, Jaque me llevó aparte. Tu hermana está celosa de ti, dijo. Le han dado todo en la vida, y ahora ve que tú realmente estás consiguiendo algo bueno por tus propios medios, y no lo soporta. Nunca lo había pensado de esa manera, pero Jaque tenía razón. Maya estaba celosa. Por primera vez en nuestras vidas, yo tenía algo que ella no tenía, algo que no podía simplemente quitarme o convencer a nuestros padres de que se lo dieran a ella. Las cosas se pusieron muy raras cuando mis padres se enteraron del dinero de la familia de Jaque. Mencioné casualmente que su madre era dueña de algunas empresas y hacía algunas inversiones. No pensé que fuera gran cosa. Jaque nunca actuó como si fuera rico ni nada. Pero mis padres, Dios mío, cambiaron completamente su actitud hacia mí de la noche a la mañana. Creemos que es hora de que nos presentes a la madre de Jaque, anunció papá un domingo. Es lo correcto, ya que ustedes dos van tan en serio. En contra de mi buen juicio, organicé un encuentro para que la madre de Jaque, Linda, conociera a mis padres. Linda era una mujer de negocios muy exitosa. Era dueña de 3 empresas e invertía en startups. También era increíblemente amable y con los pies en la tierra. La cena fue dolorosa de ver. Mis padres se pasaron todo el tiempo preguntándole a Linda sobre sus negocios, lanzando indirectas sobre la empresa de papá, y hablando de cómo sus hijas heredarían todo algún día. Al final de la noche, ella había accedido a revisar su plan de negocios y considerar invertir. Unas semanas más tarde, Linda decidió invertir $50,000 en el negocio de papá. Cuando Jaque me propuso matrimonio 6 meses después, ambas familias estaban entusiasmadas con la boda. Linda incluso se ofreció a dividir los costos con mis padres al 50/50. Fue entonces cuando mis padres empezaron a ponerse raros con el dinero otra vez. Creemos que deberías pagar tu mitad de los gastos de la boda, me dijo mamá un día. Te lo devolveremos más tarde. No te preocupes. Debería haberlo sabido, pero estaba tan emocionada con la boda que acepté. Gasté casi todos mis ahorros, unos $15,000, en lo que pensé que era un préstamo temporal para cubrir los gastos. Durante toda la planificación, mis padres no paraban de comentar lo caro que era todo, a pesar de que Linda pagaba la mitad. Maya tampoco pudo resistirse a meterse en el proceso, criticando cada decisión que tomaba. En mi boda, tuvimos estas rosas increíbles, decía. Eran mucho más bonitas que las que tú elegiste. Finalmente, tuve que decirle que se mantuviera al margen. Sospechaba que estaba tratando de sabotear las cosas de alguna manera. El día de la boda finalmente llegó, y todo iba según lo planeado. El lugar se veía hermoso, las flores eran perfectas, y yo me sentía increíble con mi vestido. Pero Maya no podía dejarme tener ni un solo día de felicidad. Me siguió por todas partes, todo el día, haciendo comentarios horribles. Sabes, mi boda fue mucho mejor que esta, dijo justo cuando me preparaba para caminar hacia el altar. Durante la recepción, continuó con lo mismo. Mi vestido de novia era mucho más bonito que el tuyo, me dijo mientras intentaba cenar, y mis damas de honor iban mucho mejor vestidas. Estos vestidos parecen baratos. Incluso empezó a acercarse a los parientes y a decirles lo mal organizado que estaba todo. Todo fue 100 veces mejor en mi boda, la oí decirle a nuestra tía. La comida estaba más rica. La música era mejor. La decoración era más elegante. Los invitados a la boda empezaban a darse cuenta. Podía ver a la gente lanzándole miradas extrañas a Maya, como si no pudieran creer que se estuviera comportando así en la boda de su propia hermana. Maya le encontraba defectos a absolutamente todo. El pastel no era tan bueno como el suyo. La banda no era tan talentosa como la que ella había contratado. Incluso el clima fue mejor el día de su boda.
No pudo encontrar una sola cosa que elogiar de mi boda. Yo intentaba con todas mis fuerzas disfrutar de mi día especial, pero Maya lo estaba haciendo imposible. En un momento, casi me pongo a llorar allí mismo, delante de todos. Fue entonces cuando Jake se acercó y me rodeó con sus brazos. No le hagas caso, me susurró al oído. Este es nuestro día, no el suyo. Luego llegó el momento de los brindis. Linda se levantó con su copa de champán y dio un discurso precioso sobre el amor, la familia y los nuevos comienzos. Pero entonces, dijo algo que sorprendió a todo el mundo por completo. Y como regalo de bodas para mi hijo y mi nueva nuera, les doy la casa de la calle Maple. Es suya, sin condiciones. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Una casa entera? Miré a Jake, y parecía tan sorprendido como yo. Inmediatamente me giré para mirar a mis padres, y sus caras no tenían precio. Literalmente, casi se atragantan con sus bebidas. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros al instante, y comenzaron a susurrarse frenéticamente el uno al otro. Pero la reacción de Maya fue aún más dramática. Tan pronto como oyó lo de la casa, se levantó y salió corriendo del salón de recepciones. Simplemente huyó. Todos los invitados miraban a su alrededor como diciendo, ¿qué demonios acaba de pasar? Mi padre se levantó de un salto y dijo en voz alta, Maya está embarazada. Solo está sensible y no pudo soportar la emoción. Ya saben cómo son las hormonas del embarazo. Todos asintieron como si eso tuviera sentido, pero pude notar que pensaban que era extraño. Quiero decir, ¿quién sale corriendo de una boda porque alguien recibió un buen regalo? Unos 20 minutos más tarde, estaba en el baño y oí a Maya hablando por teléfono en el pasillo. Kale es tan arrogante, estaba diciendo. Cree que es mucho mejor que los demás. Quería presumir y hacer que su boda fuera mejor que la mía, pero fracasó. Todo seguía siendo de mal gusto. Simplemente negué con la cabeza. Incluso después de recibir una casa como regalo de bodas, Maya seguía sin poder admitir que algo de mi boda fuera bueno. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Tenía a Jake, tenía una casa nueva, y tenía una vida completamente nueva por delante. Al final de la recepción, mis padres se acercaron corriendo hacia mí. Kale, necesitamos hablar contigo urgentemente, dijo mamá, agarrándome del brazo. Ahora no, dije con firmeza. No tengo tiempo en este momento. Jake y yo nos íbamos directamente desde la recepción a nuestra luna de miel. Ya habíamos planeado ir directamente al aeropuerto, y no iba a permitir que el drama de mis padres interfiriera con eso. Pero esto es importante, insistió papá. Puede esperar, dije, tomando la mano de Jake. Tenemos un avión que coger. Y con eso, nos fuimos a nuestra luna de miel. Lo que fuera que mis padres quisieran discutir, tendría que esperar hasta que volviéramos. Jake y yo tuvimos la luna de miel más increíble en Hawái. Durante 2 semanas enteras, no pensé en mi loca familia en absoluto. Simplemente disfrutamos de ser recién casados, caminando por la playa, probando nuevos restaurantes y hablando de nuestro futuro en nuestra nueva casa. Pero todo lo bueno llega a su fin. Cuando regresamos a nuestro apartamento, estábamos ambos agotados por el largo vuelo. Tenía ganas de deshacer las maletas lentamente y tal vez pedir algo de comida para llevar. Ni siquiera habíamos metido las maletas por la puerta cuando alguien llamó fuertemente. Abrí la puerta, y allí estaban mis padres, de pie en nuestro umbral con expresiones muy serias. Entraron deprisa en el apartamento, empujándome, antes de que pudiera siquiera decir hola. Tenemos que hablar, dijo mamá de inmediato. Ni un ¿qué tal el viaje?, ni un bienvenidos a casa, ni siquiera un felicidades por casaros. Directamente al grano. ¿Podemos al menos instalarnos primero?, pregunté. Acabamos de bajar de un avión. Esto no puede esperar, dijo papá con firmeza. Hemos estado pensando en esto todo el tiempo que estuvieron fuera. Hemos tomado una decisión sobre la casa, anunció mamá, como si estuviera dictando un veredicto oficial. Tienes que darle la casa a Maya. Ella la necesita más que ustedes. Literalmente, no pude hablar durante un minuto. Están locos, logré decir finalmente. No nos hables en ese tono, espetó mamá. Ya lo hemos pensado bien. Maya tiene 2 hijos, y está embarazada del tercero.
Necesita más espacio. Tú y Jaque sois jóvenes. Tenéis buenos trabajos. Podéis comprar vuestra propia casa más adelante. Esta es nuestra casa, dije, mi voz subiendo de tono. Linda nos la regaló a nosotros. Es nuestro regalo de bodas. Y puedes explicarle a la madre de Jaque que para ti, la familia es lo primero, dijo papá. Que decidiste ayudar a tu hermana porque esa es la clase de persona que eres. No podía creer lo que estaba oyendo. Querían que le mintiera a Linda y fingiera que regalar nuestra casa fue idea mía. Ya hemos ido a ver la casa, continuó mamá. Es perfecta para la familia de Maya. 4 dormitorios, un gran patio trasero para que jueguen los niños. Espera, dije. ¿Fueron a nuestra casa sin preguntarnos? Queríamos asegurarnos de que funcionaría para Maya antes de hablar contigo, explicó papá. Habían ido a mi casa y la habían recorrido como si estuvieran de compras para Maya. El descaro de esta gente era increíble. Fue entonces cuando Jaque entró en la sala. Había estado en la cocina, y por la expresión de su rostro, supe que lo había oído todo. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque claramente ya lo sabía. Le estamos explicando a Kale que necesita darle la casa a su hermana, le dijo mamá a Jaque. Como su esposo, deberías apoyar esta decisión. Jaque miró a mis padres como si les hubieran salido 2 cabezas. ¿Quieren que regalemos nuestro regalo de bodas? Es lo correcto, dijo papá. Yo mismo hablaré con tu madre y le explicaré por qué esto es necesario. Fue entonces cuando vi que la expresión de Jaque cambiaba por completo. Su rostro pasó de la confusión a la furia absoluta. Unos padres normales nunca le pedirían a su hija que hiciera algo así, dijo Jaque, su voz cada vez más fuerte. No nos digas cómo ser padres, espetó papá. Eres nuevo en esta familia, y necesitas entender cómo hacemos las cosas. Si no se van de nuestro apartamento ahora mismo, dijo Jaque muy lenta y claramente, voy a llamar a la policía. Mis padres me miraron como si esperaran que le dijera a Jaque que se calmara, pero yo simplemente me quedé allí y no dije nada. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba defendiendo de ellos. Esto no ha terminado, Kale, dijo mamá mientras se dirigían a la puerta. Lo único que lamento es haberlos dejado entrar en mi apartamento, dije. Después de que se fueran, Jaque y yo nos sentamos en el sofá en silencio por un rato. Yo temblaba de ira e incredulidad. Sabía que tus padres eran raros por tus historias, dijo finalmente Jaque. Pero nunca imaginé que estuvieran tan locos. Unas horas más tarde, sonó mi teléfono. Era Linda. Hola, cariño, dijo, pero su voz sonaba confundida. Acabo de recibir la llamada más extraña de tu madre. Dijo que querías darle la casa a tu hermana y que ya habías accedido a ello. Mi corazón se hundió. Realmente habían llamado a Linda y le habían mentido. Me dijo que siempre has querido tanto a Maya que decidiste ayudarla de esta manera, continuó Linda. Pero eso no suena como algo que harías sin hablar primero con Jaque y conmigo. Me eché a llorar allí mismo, al teléfono. No acepté nada, sollocé. No tenía idea de que iban a llamarte. Oh, cielo, ¿qué está pasando realmente?, preguntó Linda con dulzura. Así que le conté todo. Sobre cómo mis padres nos habían emboscado en cuanto llegamos a casa, sobre sus exigencias, sobre cómo ya habían ido a ver la casa sin nuestro permiso. Le hablé de los celos de Maya y de cómo mis padres siempre la habían favorecido a ella por encima de mí. Linda escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Kale, cariño, no te preocupes por esto ni un segundo, dijo con firmeza. Voy a encargarme de esta situación yo misma. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Solo confía en mí, dijo Linda. Tus padres han cometido un error muy grande, y están a punto de aprender que hay consecuencias por intentar manipular a mi familia. Su voz tenía un filo que nunca antes le había oído. Linda siempre era tan dulce y amable, pero sonaba como si hablara muy en serio. Gracias, susurré. No tienes que agradecerme, dijo. Ahora eres mi nuera, y nadie se mete con mi familia. Nadie. Después de colgar, Jaque me preguntó qué había dicho Linda. Dijo que se va a encargar ella, le dije. Bien, dijo Jaque con gravedad.
Porque tus padres acaban de hacerse con una enemiga muy poderosa, y no tienen ni idea de lo que se les viene encima. Me sentí aliviada de saber que Linda estaba de nuestro lado, pero también tenía miedo de lo que esto significaba para mi relación con mis padres. No es que tuviéramos mucha relación para empezar, pero esto se sentía como el punto de no retorno. Una parte de mí se sentía culpable por involucrar a Linda en nuestro drama familiar, pero una parte más grande de mí estaba simplemente agradecida de que alguien finalmente me respaldara contra la manipulación de mis padres. Pasaron 2 semanas sin noticias de mis padres ni de Maya. Empezaba a pensar que tal vez finalmente habían captado el mensaje y nos dejarían en paz. Jaque y yo estábamos ocupados preparándonos para mudarnos a nuestra nueva casa, y yo me sentía realmente feliz por primera vez en meses. Entonces, Linda me llamó. Cale, cielo, quería que supieras lo que pasó con el negocio de tu padre, dijo. Organicé una reunión de inversores ayer. Le dije a tu padre que retiraba todo mi dinero de su empresa de inmediato, y aconsejé a los otros inversores que hicieran lo mismo. Se me encogió el estómago. ¿O no? ¿Qué dijo él? Le expliqué exactamente por qué me retiraba, continuó Linda. Le dije que solo había invertido en su empresa porque tú y Jaque tenían una relación seria, y yo quería apoyar a la familia de mi futura nuera. La voz de Linda era tranquila, pero podía oír el acero que había debajo. También le dije que su empresa apenas había cubierto los gastos durante 3 años, y que nunca había logrado obtener un beneficio real, dijo. La única razón por la que su negocio sobrevivía era por mi inversión y la de los otros inversores que yo había traído. ¿Qué más le dijiste?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Le dije que él y tu madre habían demostrado un juicio increíblemente pobre, dijo Linda con firmeza. Que no apreciaban la buena relación que podrían haber tenido con nuestra familia, y que te habían tratado mal toda tu vida. También mencioné que claramente no habían pensado en el futuro de tus hijos con Jaque. Podía imaginar la cara de mi padre durante esa conversación. Probablemente pensó que podría encantar a Linda para que cambiara de opinión. Y luego le dije que nunca volvería a apoyar a su familia de ninguna manera, concluyó Linda. Los otros inversores siguieron mi ejemplo y también retiraron su dinero. Después de esa llamada, no supe nada durante unos días. Entonces comenzó el acoso. Mis padres empezaron a llamarme constantemente, dejando mensajes de voz furiosos y enviando mensajes de texto desagradables. Me culparon de arruinar el negocio de papá y de destruir a la familia. Mamá incluso se presentó en nuestro apartamento un día, gritándome que lo arreglara todo de inmediato. Hiciste esto a propósito, gritó a través de nuestra puerta. Querías venganza, y ahora la tienes. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Como siguió gritando, realmente los llamé. Se fue antes de que llegaran, pero no sin antes decirme que para ella, yo estaba muerta. Maya también se unió, enviándome un mensaje de texto tras otro sobre cómo yo había arruinado todo para su familia. Me acusó de ser egoísta y vengativa, diciendo que destruye el futuro de sus hijos solo porque estaba celosa de ella. Los mensajes se volvieron cada vez más desagradables. Maya me llamó de todo, diciendo que era una hermana terrible y que siempre había estado celosa de ella. Dijo que yo había planeado todo esto desde el principio, que había manipulado a la familia de Jaque para vengarme de ellos. Fue agotador y aterrador. Nunca había visto a mi familia actuar de una forma tan loca, aunque siempre habían sido bastante horribles conmigo. Finalmente, Jaque se hartó. Vamos a buscar un abogado, dijo después de escuchar un mensaje de voz particularmente cruel de mi padre. El abogado envió una carta oficial de cese y desistimiento a mis padres y a Maya, advirtiéndoles que si continuaban acosándonos, iríamos a los tribunales para solicitar una orden de alejamiento. La carta detallaba todas las llamadas, mensajes de texto y visitas amenazantes, y dejaba claro que estábamos documentando todo. Después de que recibieron esa carta, el acoso se detuvo por completo. Fue como si hubieran accionado un interruptor. De repente, un silencio total por parte de todos ellos. Unos meses después, Linda me contó lo que había pasado con el negocio de papá. Su empresa colapsó a las pocas semanas de que los inversores se retiraran. Dijo que tuvo que declararse en bancarrota y vender la mayoría de sus activos para pagar sus deudas. Tus padres viven de su pensión y de los pequeños ahorros que les quedaban. Ya no pueden permitirse seguir manteniendo a la familia de Maya. Esta fue una noticia enorme.
Mis padres habían estado pagando el alquiler de Maya y dándole dinero a su familia cada mes durante años. Maya nunca había trabajado, y su esposo no ganaba lo suficiente para mantener su estilo de vida por sí solo. La familia de Maya tuvo que mudarse a un apartamento mucho más pequeño, me dijo Linda. Ya no pueden pagar el lugar grande que tus padres les pagaban. El salario del marido de Maya es todo lo que tienen ahora. Más tarde me enteré de que Maya tuvo que renunciar a su membresía del gimnasio, a sus citas semanales para las uñas, a sus compras de ropa cara y a todos los demás lujos que mis padres habían estado financiando. Por primera vez en su vida, tuvo que vivir dentro de sus posibilidades reales. En lugar de que le dieran todo hecho, mis padres también tuvieron que reducir drásticamente su propio estilo de vida. Vendieron su casa grande y se mudaron a un pequeño condominio. Papá tuvo que deshacerse de su coche caro y comprar algo de segunda mano. Mamá ya no podía permitirse sus tratamientos de spa semanales. Sinceramente, no sentí pena por ninguno de ellos. Ellos mismos habían creado todo este lío por ser codiciosos y manipuladores. Si simplemente se hubieran alegrado de que yo encontrara un buen esposo y recibiera un generoso regalo de bodas, nada de esto habría sucedido. Pero en lugar de eso, intentaron quitarme mi casa para dársela a Maya, tal como me habían quitado todo lo demás durante toda mi vida. Le habían mentido a mi suegra e intentaron manipularla también a ella. Forzaron demasiado la situación y finalmente se enfrentaron a las consecuencias de sus actos. Jaque y yo llevamos más de un año viviendo en nuestra hermosa casa, y somos increíblemente felices. Hemos cortado todo contacto con mi familia, y sinceramente, mi vida es mucho más pacífica sin su constante drama y manipulación. Linda se ha convertido en una verdadera madre para mí. Me trata con el amor y el respeto que mis propios padres nunca me dieron. Cuando le dijimos que estábamos intentando tener un bebé, se puso loca de contenta. Ese es el tipo de reacción que los padres normales tienen ante las buenas noticias en la vida de sus hijos. A veces la gente me pregunta si echo de menos a mi familia o si me siento mal por lo que les pasó. La verdad es que no echo de menos el estrés, la manipulación, la sensación constante de no ser lo suficientemente buena. No echo de menos ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Mis padres y Maya tomaron sus decisiones. Eligieron tratarme como basura durante toda mi vida. Eligieron intentar robar mi regalo de bodas. Eligieron mentir y manipular cuando no consiguieron lo que querían. Eligieron acosarnos cuando les plantamos cara. Finalmente, me elegí a mí misma. Elegí a mi esposo, a mi nueva familia y a mi propia felicidad. Y no me he arrepentido de esa elección ni un solo día. Algunas personas dicen que la familia lo es todo. Pero he aprendido que la familia elegida puede ser mucho mejor que la familia biológica. Jaque y Linda me han mostrado lo que son el amor y el apoyo de verdad. Y eso vale más que cualquier relación con personas que solo te ven como alguien a quien usar y manipular.